Buenas noches, este es el programa número 151 de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración, se transmite por Canal 4 Cable Tel Mercedes Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles luego del informativo de este canal y se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres, productos de la tierra correntina, las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimientos a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. También a los auspiciantes que hacen posible, con su aporte, para que podamos emitir este programa. Ahora voy a ir al tema, el primero, biblioteca. ¿Qué tiempos clave fueron aquellos? Y casi ni nos dimos cuenta. El factor motivación en su máximo esplendor era vital. La ignorancia hacia el futuro. En un estudiante es un problema complejo que puede tener consecuencias significativas. Es importante abordarlo a través de estrategias que fomenten la motivación, la planificación y el desarrollo de habilidades para la vida. Bueno, ahí vemos en la foto cómo están los chicos, los estudiantes, consultando los libros. Y antes las bibliotecas tenían, bueno, ahora también, pero antes tenían una gran influencia, una gran preponderancia para los estudiantes, para también las maestras, para los técnicos. Todos ellos iban a las bibliotecas a buscar información. Tan importante esto de la información. Mi mujer es bibliotecaria recibida, una de las pocas acá en Mercedes, una carrera terciaria que se cursaba en la universidad ahí en Corrientes, y era bibliotecaria de la Biblioteca Popular Literaria Belgrano. Y siempre había una gran cantidad de chicos que iban a buscar información, reitero, también las maestras, los profesionales, iban las escuelas que ella, a quien mandaban los chicos, y quien ella le contaba algunos relatos, algunos cuentos, atendía a los turistas que iban a pedir información, generalmente sobre Mercedes. Bueno, ella le daba información sobre el Mercedes, sobre la ciudad actual y también la anterior, la del pasado. Pedían información sobre cómo se iba a la Laguna de Levera, qué era la Laguna de Levera, qué había ahí. Bueno, todo esto lo proporcionaba las bibliotecarias. Yo estoy hablando por mi mujer, su actividad que ahí desplegaba, que era una actividad intensa durante todo el día. ¿Por qué? Porque
iba la gente a buscar qué cosa, información. Luego aparece esto del internet, de los teléfonos, de las computadoras, de Google. Entonces, los chicos ya no van a la biblioteca, o van muy poco. Quieren una información. ¿Quién era el general José de San Martín? Busca en Google, ahí está. También ahora con el tema de la inteligencia artificial, le pregunta a la inteligencia artificial quién era tal o cual persona. Bueno, ahí le da toda la información, no necesita ir a una biblioteca a consultar lo que ellos están necesitando. También iban, y mucho, las personas que querían leer alguna novela. Mire, yo quiero una novela romántica. Como las bibliotecarias, reitero, mi mujer catalogaba los libros, sabía los temas de cada libro. Bueno, una novela romántica, una novela policial, una novela de guerra, una novela, no sé, de terror, de acuerdo a los diferentes temas. Todo esto se fue perdiendo, reitero, porque ya no necesitan ir a la biblioteca. Ya en el teléfono ya buscan la información que ellos necesitan. Obviamente el personal técnico también ya tienen toda la información almacenada en las computadoras, en los discos, a donde sea. Pero bueno, esto es un recuerdo sobre las bibliotecas que iban a pedir libros, a buscar los libros, a quien se debían también recomendarle devuelvan los libros, porque el libro es algo, no sé por qué, pero que la gente lo devuelve poco. Yo he comprado muchísimos libros cuando era joven, en el siglo anterior, en lo de Moreno, allí en la Santa Cecilia llegaban libros, todas las fines de semana iba y compraba 2 o 3 para llevarlos al campo, para leer y demás. Y tengo muy pocos libros. ¿Por qué? Porque me venían a pedir y después ya no me lo devolvían y yo ya no lo pedía. Y bueno, y reitero, el libro es algo que se devuelve y muy poco, es algo que las bibliotecarias tenían que recomendar, tenían que a veces llamar por teléfono pidiendo estos ejemplares, ¿no? Las bibliotecas. Entonces este es un recuerdo de las bibliotecas, algo que era de fundamental importancia antes y que fue perdiendo la importancia por el tema, reitero, de los teléfonos, de las computadoras, de Google y ahora de la inteligencia artificial. Ahora vamos a ir a un video que nos enviara Lupi Míguez, el maestro López Míguez, que este video lo hizo por algo que yo publiqué en uno de mis libros, Dientes Postizos. Era la historia que yo publiqué en uno de mis libros, Historias Salvajes de mi Corriente 1, creo que era. Bueno, vamos a ir entonces al video. Cuentan que un señor, ganadero, de muchas hectáreas y ganado vacuno y lanar, con una estancia próxima a Mercedes Corrientes, fue a Buenos Aires para que le pongan dientes postizos, ya que se le habían caído varios dientes de adelante. Llevó una medalla de oro para que la derritan y le pongan el metal precioso en uno de sus dientes. Tras varios días de trabajo y pruebas, ya que antes no había impresoras para hacer las dentaduras, había que probarlas y corregirlas, el ganadero regresaba en el tren a su ciudad. En la oportunidad que se le presentaba, reía y exhibía su flamante dentadura con un diente dorado, que de alguna manera representaba su poderío económico.
En aquella época, muy pocos se hacían prótesis y menos con un diente de oro. El señor se sentó a comer en el comedor del tren, que servían muy buena comida. Pidió un bife a caballo con huevos fritos y un buen vino tinto. Al llegar a la estación de la localidad de Mariano y Loza, ya estaba terminando de comer y se sacó la dentadura porque le molestaba un poco y además quería limpiarla con una servilleta. El tren arrancó, la ventana estaba abierta y el ganadero observaba los campos, ya que había llovido, lo que lo puso muy contento porque el agua estaba escaseando y miraba y miraba. Y casi sin darse cuenta, sacudió la servilleta por la ventanilla y allí se fue su prótesis. Al darse cuenta, se levantó desesperado y a los gritos pedía que detuvieran el tren. El tren no paró, sus dientes quedaron al costado de la vía y los otros pasajeros no se explicaban la reacción del hombre. El ganadero llegó sin sus dientes y peor, porque le habían sacado uno para que la prótesis calzara mejor. Bueno, entonces este video lo hizo Lupi de un relato mío que yo había publicado ya hace un tiempo, unos años atrás, en uno de mis libros, ¿no? Y relata la historia de este ganadero que se fue con, bueno, este video obviamente que lo hizo con la ayuda de la inteligencia artificial, bueno, de este ganadero que se fue a hacer los dientes a Buenos Aires, que le faltaban algunos dientes. Yo lo conocí a este hombre, iba siempre asiduamente a la Buenos Aires a hablar con mi abuelo, y bueno, hoy se hizo la dentadura, ya que esto no, acá no hacían esto, este tipo de... Y sin darse cuenta, obviamente, cuando venía ahí pasando ya Mariano y Loza, Solari, la estación Solari, había dejado los dientes arriba de una servilleta, venía mirando los campos y sacudió la servilleta y se le cayó los dientes, obviamente, y este hombre desesperado pedía que paren el tren, porque se le había caído la dentadura. La leyenda de la tijereta. Sucedió hace muchísimos años. Tupá había decidido que las almas de los que morían y que debían llegar al cielo lo hicieran volando con unas alitas que él enviaba a la tierra por medio de sus emisarios. Claro que para los mortales esas alitas eran invisibles. Una vez que el alma llegaba al Ibaga, Tupá destinaba esa alma a un ave que él creaba con tal objeto de acuerdo a las características que había tenido en vida la persona a quien pertenecía. En un pueblo guaraní vivía Eira con su madre. Esta, que había quedado imposibilitada, dependía para todo de su hija, que a su vez se dedicaba a atenderla y cuidarla, ganándose la vida con su trabajo. Eira era costurera y para tener a mano la yetapá que tantas veces necesitaba, la llevaba colgada a la cintura sobre su blanco delantal por medio de un cordón oscuro. Muy trabajadora y diligente, a Eira nunca le faltaban vestidos para confeccionar, de manera que era muy común verla con tela y tijera cortando nuevos trabajos. Si hubiera dicho que la tijera formaba parte de ella misma,
por la mañana al levantarse y luego de haberse vestido, lo primero que hacía era atarla a su cintura, teniéndola pronta para usarla en cualquier momento. Viejecita y enferma como estaba, y a pesar de los cuidados que le prodigaba, la madre de la laboriosa Eira murió una noche de invierno, cuando el frío era muy intenso y el viento soplaba con fuerza. Grande fue la pena de esta hija buena, dedicada siempre y únicamente a su madre y a su trabajo. Desde ese momento quedó solo con su tarea, a la que se entregó con más ahínco que nunca, tratando de distraerse porque su pena era muy intensa y la desgracia sufrida la había abatido de tal forma que perdió el deseo de vivir. La tijera sí suponía, suspendida, acompañaba el ritmo de su paso y brillaba el reflejo de la luz cuando la costurera se movía de un lugar a otro. No mucho tiempo después de la muerte de su madre, la dulce y sufrida costurera enfermó de tristeza y de dolor tan gravemente que no fue posible salvarla. Eira había sido siempre buena, excelente hija y laboriosa y diligente en sus tareas, por lo que Tupá la llevó con Angá al cielo. Allí creó para albergarla un pájaro de plumaje negro con la garganta, el pecho y el vientre blanco. Omitió los matices alegres y brillantes considerando que su vida había sido humilde, opaca y oscura, aunque llena de bondad y sacrificio. Cuando Tupá tuvo terminado su obra, Eira se miró y miró a Tupá como intentando pedirle algo. El Dios bueno, que conoció su intención, dijo para animarla: ¿qué deseas, Eira? ¿Qué quieres pedirme? Conociendo la amplia bondad de Tupá, comenzó humilde y avergonzada a pedir. Ella, que jamás había pedido nada: Tupá, Dios bueno, que complaces a los que te aman y respetan, yo desearía... ¿Qué es lo que quiere, Eira? Tú sabes que durante toda mi vida solo al trabajo me dediqué y quisiera tener un recuerdo de lo que me ayudó a vivir. Dime entonces, ¿qué es lo que deseas? Yo desearía tener una tijerita que me recordara la que tanto usé en mi vida en la tierra y que contribuyó a que sostuviera a mi madre. Encontró Tupá muy de su agrado el pedido de la muchacha por la intención que le inspiraba, y tomando las plumas laterales de la cola las estiró hasta dar a la misma la apariencia de una yetapá, como lo deseara la costurera, otorgándole además la propiedad de abrirla y cerrarla a su voluntad, tal como hiciera durante tanto tiempo con la de metal con la que cortaba las telas. Por la semejanza precisamente que tiene la cola de esta ave con la tijera, la llamamos tijereta. Bueno, hace poco fue el Día del Amigo, entonces recibimos una poesía de Mario Roberto Aguirre, de poeta mercedeño, y dice: amigos, hay cuestiones en la vida que no se trata de cantidad. Es preferible la calidad al referirse a una amistad. Alguien que no va a faltar ni en tus peores momentos. Son esos sentidos gestos que jamás olvidarás. En las buenas seguramente tendrás cerca de 1.000.000. Aunque es buena la intención de saber diferenciar, refleja el dicho popular: los amigos del campeón, pero llegada la ocasión, los verdaderos se quedarán. Esta relación tan hermosa no tiene género ni edad.
tampoco sabe de maldad. Respeto mutuo es lo primordial. De un contenido especial mezcla de afecto y complicidad. La más copiosa sinceridad y esa ayuda incondicional. Tú que festejas mis triunfos y sufres con mis tormentos, como unificando un sentimiento, es la más grata sensación, dando a mi vida una razón, ofreciendo tu acercamiento. Te declaro en este momento, hermano por elección. A vos, amigo del alma, que supiste acompañarme, nunca quisiste fallarme, marcando fuerte esa lealtad, agregando a la generosidad de brindar siempre un aliento, quizás como un juramento, a nuestra eterna amistad. Entonces, autor esto, Mario Roberto Aguirre, el poeta mercedeño. Ahora vamos a ir a Comechingones, mujeres de piedra, monte y luna, en las sierras de Córdoba, donde la piedra se cuece al sol y el viento silba canciones que ya nadie recuerda, vivieron las Comechingonas, las Comechingonas. Y no vivieron de prestado, levantaron casas metidas en la tierra, como si supieran que el tiempo también golpea como granizo. Semisótanos de barro, techos de cuero, paredes de silencio, todo pensado, todo sabio. Allí las mujeres no esperaban órdenes, cultivaban, cazaban, parían, curaban. Tenían las manos duras del maíz y los ojos suaves del chañar en flor. Sabían cuándo sembrar, cuándo callar, cuándo llorar al muerto y cuándo reírle al trueno. Algunas, las ancianas, tenían la palabra sagrada. Sabían de estrellas, de parto, de muerte. Con ellas no se jugaba. Eran las dueñas del alma del monte. No creían en dioses con barba. Le rezaban a la luna, a las piedras grandes y a los ríos. Y cuando moría alguien, lo envolvían en mantas y le dejaban sus cosas al lado, como diciendo, seguí, que todavía queda camino. Los españoles llegaron con caballos, cruces y fuego, pero no pudieron borrar la huella de las mujeres comechingonas. Quedaron leyendas como la de los ojos de luna, que curaba con miel y canciones, como los petroglifos marcadas en la roca, donde la historia se escribió sin tinta. Hoy quedan sus nietas, tejedoras de memoria, maestras sin pupitre, y quedan las piedras, y queda el monte, y queda la luna. Por cómo lo escribió Sarasola, la tierra habla en femenino, y ellas siempre supieron escucharla. Bueno, entonces esta es la historia de las Comechingonas. Siempre en los programas estoy relatando historias de estas mujeres que de estas que tuvieron en el Fortín, estas que acompañaron a los caudillos, que pocas veces, y como ya lo habíamos dicho, lo habíamos expresado, pocas veces se le da a la mujer la grandísima importancia que tuvo, que obviamente tiene. En algunos lugares están relegadas, todavía no han podido conseguir el lugar que ellas merecen. Siempre se habla que en el término salarios
siempre el hombre gana más que la mujer, en el término deportivo también. Entonces, por ello que siempre estamos, o estoy en este programa, leyendo, y también en mis escritos, escribiendo sobre la mujer, algo a quien Dios le encomendó la tarea, la enorme tarea de perpetuar la especie. Ahora vamos a ir a un chamamé. Cacique Catán, por las hermanitas Veras. Entonces, chamamé Cacique Catán, por las hermanitas Vera. Cacique Catán, Caicalacateque, Caicasugona, Caicatapiñiqui. Cacique Catán, Caicalagabay, Caicalachihue, Cola que llama. Cola que la sotaripi, cola que llama. Caicatapiñiqui, Caicasogona, Caicalagaday, Caicalachihue, cola que llama. Cola que la sotaripi, cola que llama. Caicatapiñiqui, Caicasogona, Caicalagaday, Caicalachihue, cola que llama. Coyuqui, la sotaripi, ananajajaika, cola que llama, anajizabo, ilole poquiña, bati que pioco, cola que llama. Cola que la sotaripi, cola que llama, Caicatapiñiqui, Caicasogona, Caicalagaday, Caicalachihue, cola que llama. Cola que la sotaripi, cola que llama, Caicatapiñiqui, Caicasogona, Caicalagaday, Caicalachihue, cola que llama. Cacique Catán, por las hermanitas Vera. Bueno, ahora voy a continuar leyendo la última parte del libro Choregó Tigre Moreira, El ocaso de los Yaguareté. Esta novela la publiqué en el 2016 y había dejado la lectura el programa anterior cuando los hijos de Choregó, que habían vendido ya el campo que le había dejado su padre, Choregó, los animalitos, y que todo este dinerito, este dinero que habían hecho, habían adquirido un automóvil, habían querido una casa bastante precaria, y entonces se fueron quedando sin plata, porque tenían que comprar remedios, porque entonces no había jubilación, si no se habían hecho los aportes, y también la inflación, la hiperinflación le había diezmado todos sus ahorros, y primero vendieron el auto. Con eso pudieron sobrevivir un tiempo. Después el famoso Winchester 44 para pagar la cuenta de la farmacia. Luego el revólver, el famoso revólver de la venganza. Lo vendieron a un hombre que no conocían y nunca habían visto. El hombre joven tomó el revólver en sus manos y sintió como un sacudón y dijo: este revólver mató a muchas personas.
se siente al empuñarlo. Me gusta, me gusta. Le voy a pagar algo más de lo convenido, porque el revólver y el dueño anterior se lo merecen. Las armas tienen un espíritu que las acompaña. Cuando hay acción, no cualquier revólver mata, solo algunos. El matrimonio iba sobrellevando la crisis. Una tarde apareció en la humilde vivienda una mujer muy bien vestida. Un auto último modelo, una camioneta, la esperaba afuera. Señores, me dijeron que ustedes tienen la cabeza de un tigre. Yo se las vengo a comprar, pues soy coleccionista. Los ancianos buscaron los huesos de la cabeza del tigre y se lo mostraron a la señora. Es lo que busco, dijo ella. Le voy a pagar en dólares. Si me lo venden, es una maravilla esta cabeza. El matrimonio fue a cambiar los dólares. El cambista le dijo que los dólares valen cada vez menos y que le pagó un bajo precio, aprovechando la necesidad y la ignorancia de los ancianos. Una noche Ramón se despertó y le dijo a su mujer: el anillo. La mujer lo miró. El anillo que le trajo papá a mamá y lo enterró en la tumba. Voy ahí a buscarlo. Debe valer. Nos va a servir un tiempo. Ramón buscó un amigo que iba para el campo y le pidió que lo llevara. El camino estaba muy poseado. En un auto muy viejo tardaron varias horas, pero llegaron, aprovecharon para ponerse al día con las novedades del paraje. Ramón fue al cementerio, a pie, atravesando el campo. Al llegar sintió como un escalofrío. Miró lo que era su casa, ahora abandonada. Los nuevos dueños habían construido otra en el extremo del campo. Ramón caminó lentamente acercándose a la tapera, casi nada estaba en pie. De pronto el tiempo pareció no haber transcurrido. Todo era como antes. Choregó sentado en el sillón, fumando su cigarro de chala. Su madre con las lecheras, él con el carro tumbero. Ramón no lo toleró más y comenzó a llorar y se arrodilló y lloró como un niño desconsolado. Su vida anterior estaba allí, en ese lugar. Ya nada existía, solo el recuerdo. Todo se fue apagando, el sonido, las figuras se fueron diluyendo. La tapera regresó y lo conmocionó. Fue al cementerio, buscó con un cuchillo en el lugar donde estaba enterrado su madre y allí lo encontró. El anillo. No lo miró. Tenía la sensación que estaba robando a su madre, traicionando a su padre. Guardó la joya y rápidamente se fue en busca de la ruta y de alguien que pase y lo lleve de regreso al pueblo. Llegó muy tarde a la ciudad. Una persona en una camioneta lo alzó y lo trajo y le agradeció él haberlo traído al pueblo. El dueño de la camioneta casi ni lo miró, siguió raudamente su camino. Ramón se sintió humillado, debía resignar su orgullo. El altivo Ramón, dueño de una porción de campo y animales, ahora debía mendigar para que lo lleven o lo traigan. Tenía que robarla a su madre para poder subsistir. Fue con la joya del señor Jauregui, que compraba oro. El comprador probó el anillo con un reactivo. Oro puro, una joya. Venga mañana, señor. Voy a buscar a uno que me encargó un anillo. Y si yo le compro como oro, le pago menos. Lo que paga este hombre, le paga usted. Tiene mucho valor este anillo. Al otro día pudo vender el anillo a un buen precio. El dinero lo destinó a pagar algunas cuentas, comprar mercaderías, guardar para los próximos meses para subsistir
sin tantos sobresaltos. El tiempo pasó y el dinero se fue gastando. Cuando ya no a casi nada le quedaba ninguna reserva, apareció uno de los que habían comprado el campo y le dijo: Ramón, vengo a proponerle algo que creo que va a ser conveniente para usted. Cuando me vendió el campo, usted se reservó un potrerito, el cementerio. Yo se lo quiero comprar para hacer una escritura sin mensuras. Yo estoy por vender el campo y necesito ese potrero para agilizar la venta. Le pago el doble de lo que vale. Además, le construyo un panteón chico en el cementerio, la merced para usted y su esposa, y si quiere traer a sus padres. El dinero de la operación lo ponemos en dólares y en una caja de seguridad de un banco, y usted lo va retirando a medida que necesita. En el mismo banco le van a cambiar los dólares. Ramón no tenía mucho que pensar. Estaba acorralado por la situación económica. Tenía que comprar remedio, alimentarse, vender el cementerio. Era ya lo último que le quedaba y no tenía opción. Al otro día fueron a lo del escribano Bianchi, el hijo, para firmar la escritura, la traslación de dominio, ya directamente al nuevo comprador. Los nuevos dueños del campo, que habían adquirido a los primeros compradores, comenzaron a hacer mejoras, alambrados, corrales, caminos internos. Al encontrar el cementerio del patrón, un hombre autoritario, ejecutivo, de voz mandante, le dijo a los dos peones: no quiero cementerio en mi campo, saquen estos muertos, tírenlos. Los peones fueron a buscar pala y pico. Ingresaron al perímetro de donde estaban las sepulturas y se pusieron a arrancar las cruces. Al levantar el pico, se sintió un galope y luego un relincho de un caballo. Al golpear el pico contra la tierra que se presumía blanda, rebotó como si hubiera pegado a un hierro. El relincho volvió a escucharse. Los peones se miraron entre sí con terror, tiraron la herramienta y salieron corriendo. Notificaron al patrón lo que había pasado. El hombre de fuerte carácter y personalidad fue él mismo a la sepultura. Ingresó al cerco y tomó el pico para arrancar él mismo la cruz y demostrarle a sus peones de lo que era capaz. Fue entonces cuando el rugido de un tigre se escuchó nítido, como si estuviera cerca. El hombre soltó el pico y comenzó a retroceder. Un nuevo rugido lo hizo correr en dirección a la casa. Al llegar, trató de disimular el susto ante sus peones y dijo: dejen la sepultura, no perdamos tiempo con los fallecidos, dijo el hombre visiblemente conmocionado. Un gran susto que lo tuvo sobresaltado algunos días. Bueno, entonces este es otro de los temas de Choregó, Tigre Moreira, el ocaso de los Yaguareté. Esta novela yo la publiqué en el 2016. Ahora vamos a ir a Mercedes, una de los acordeonistas. Este es un libro, un gran libro de investigación que lo hizo Manuel Gauna y el recientemente fallecido Ruperto Aleire. Está en venta, o estaba en venta, en la casa de Gauna, pues ellos querían hacer otros reeditarlo. No sé cómo estará, yo hace rato que no hablo con Manuel, quien tuvo la deferencia de obsequiarme este libro. Bueno, entonces voy a ir a Alfonso Miguel Ángel, Miguel Ramírez, mercedeño nacido en el paraje Itapucú,
acordeonista, tocaba el acordeón de tres hileras, de dilatada trayectoria, ejecutada con gran respeto, con estilo particular, formó conjunto varios cantores de nuestro medio participaron en la embajada cartelera correntina de Polito Castillo en Buenos Aires. Es tío de los integrantes de los Matuá mercedeños, es de familia musiquera. No contamos con nosotros a este chamamecero de ley. Acompañó a Pacheco Álvarez, logrando éxitos de las fiestas, donde los acordeonistas actuó junto a Polito Castillo con la embajada cartelera correntina. Con el pasar de los años se refugió en su hogar hasta el día de su partida. Alegre José, nacido en el paraje Capibarí, radicado en nuestra ciudad, ejecuta el acordeón de tres hileras, vive en el barrio Centenario, siempre actuando en reuniones de amigos. No podemos olvidar de este intérprete chamamecero. Adelante José y muchos éxitos. Alegre Bernabé nació en el paraje Payubre Chico, acordeonista de los años 40. Ha sido muy conocido por su forma de interpretar nuestra música. No ha logrado obtener una grabación de nuestros chamamé. Don Bernabé era rutero, cuidaba la ruta del Payubre. Cuando llovía no permitía pasar los carros o tropas, ningún vehículo que destruyera el camino. Entonces los invitaba a su casa hasta que mejore el camino. Así pasaban 2 o 3 días musiqueando a la vera del camino. En vez de multa, les regalaba su música. Con su acordeón entretenía a los carreros que venían al pueblo a vender sus productos. Tenía incorporado en su vida esas cosas, el trabajo, la amistad y la música. Ya no contamos con este músico. Ayala Dionisio nació en Mercedes el 24 de abril de 1932. Su vida en el arte musical comienza desde muy joven, en la orilla del pueblo, como acordeonista autodidacta. En sus horas libres ocupaba el tiempo organizando su mente en acomodar notas musicales que brotaba como pasto verde de su acordeón verdulera. No tuvo conjunto propio, pero en reuniones familiares o de cualquier índole se prestaba con su acordeón y el baile era por tiempo indeterminado. Así nos relataba orgulloso su hija, Elisa Ayala. Gracias, don Dionisio. Almirón Jorge nació el 12 de julio de 1975 en el paraje Capitaminí. Sintió atracción por la música desde que tuvo uso de razón, incentivado por el programa Correntinísima de Radio Iberá. Su curiosidad por el acordeón fue alentado por su tío Anselmo Chemo Ruiz, quien le regala su primer acordeón. Actualmente integra el conjunto Los del Chamamé como segundo acordeón. Bueno, entonces estos son, vamos a ir leyendo en este importantísimo libro, Mercedes, cuna de acordeonista. Creo que hay más de 400 acordeonistas. Este libro está en venta, ya le digo, en lo de Manuel Gauna, o estaba por lo menos, porque ellos querían reeditarlo. Ustedes ven que de todos los acordeonistas que vamos recordando, relatando, lo que están acá reflejado en este libro, casi todos, o una gran cantidad de ellos, un gran porcentaje, son gente nacida en los parajes. Es que el chamamé, yo no soy un erudito ni sé mucho de ello, pero veo que el chamamé nació en nuestros campos, nació en nuestros amplísimos campos, en nuestros parajes, y de allí vinieron nuestros grandes músicos. Recordamos, por ejemplo,
que los Cherian vinieron de paraje San Salvador, y bueno, y todo esto que acá estaba recordando. Ahora vamos a ir a Rogelio Fernández Gandaria, un pionero. Esto yo lo publiqué en mi libro Mercedes, Campo y Ciudad. Haciendo un poco de historia sobre la sociedad rural y los hombres que en una u otra forma colaboraron para hacer lo que actualmente representa dentro y fuera del país, haré hoy una semblanza de uno de ellos, de su accionar, de su visión de futuro, de su amor a la tierra. Antiguamente la compra de la producción ganadera de esta zona era efectuada exclusivamente por las compañías Lieven y Bobry, que ejercían así un monopolio total, manteniendo esta rica zona aislada de otros mercados, con el perjuicio consiguiente. Fue Rogelio Fernández Gandaria, es uno de los pilares del comercio ganadero de Mercedes. Sus prendas morales de hombre de bien hicieron que gozara de una total confianza de los señores hacendados de la zona, que no titubeaban en poner en sus manos importantes bienes y que también le significaron la confianza de los señores invernadores y de cabañeros del sur, ya que fue uno de los primeros comisionistas de Hacienda que tuvo la iniciativa, muy feliz, rompiendo monopolios centenarios, de traer compradores y vendedores de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, República Oriental del Uruguay. Estrechamente vinculado con la sociedad rural, contribuyó a su engrandecimiento, que hoy tanto nos enorgullece, dando remates mensuales, haciendo todos los años la exposición ganadera con su firma denominada El Toro. Más tarde respondió a un justo anhelo, constituyó su propio local, sus corrales, bretes, molinos, bebederos, arboleda, etc. fueron diseñados y dirigidos por él. Fue una obra maestra y hoy forma parte de la estación experimental INTA, ahí donde está el INTA, relacionado con los invernadores y cabañas del sur. Se abrió el mercado de Mercedes, siendo esas transacciones comerciales las que fueron atrayendo hacia esta ciudad la nueva sangre, con la que el trabajo inteligente y meritorio de los ganaderos locales acrecentaron e incrementaron la calidad de las haciendas. Bueno, entonces, es la historia, así, obviamente, bastante breve, de uno de los tantos pioneros, Fernández Gandaria. Y es muy importante la labor de Rogelio, porque como dice este relato, antes eran dos frigoríficos los que venían a Mercedes a compraban novillos grandes, novillos ya de más, casi de 500 kilos, más de 500 kilos. Estos novillos se los embarcaba allí en el embarcadero, obviamente, del ferrocarril, y se los llevaba a frigorífico. Y los ganaderos de entonces tenían pocas posibilidades de vender su hacienda que no fuera destino frigorífico. La hacienda, el novillo grande iba a frigorífico, y la vaca conserva, la vaca flaca, la vaca de última parición, y la vaca gorda se faenaba acá en el matadero local para consumo de la ciudad, del pueblo de entonces. Se llegó a matar
30 vacas por día, ya que no venía carne como ahora, que viene de Santa Fe, de Entre Ríos, hasta incluso creo que a veces hasta de, no sé si de alguna zona de Buenos Aires. Todo era el ganado que se producía acá, la vaca gorda de los campos del departamento de Mercedes. Luego entonces se comenzaron a venir estos invernadores. El invernador es el que lleva el novillo todavía en desarrollo y lo llevaba entonces a sus praderas. Las praderas eran de avena, en algunas otras zonas donde había alfalfa obviamente se los llevaba a engordar allí, es decir, se engordaba la hacienda todo con pasto, con praderas. Luego se comenzó a engordar hacienda con grano. Yo hice una experiencia acá en un campo muy cerca de Mercedes, que era, se lo habíamos comprado a un señor, a un lechero. Se traían los novillos grandes, se le daba de comer una ración, y lo que se lograba con esa ración era amansar el animal, no perdía kilos porque los animales que se engordaban en los campos grandes eran muy ariscos, entonces se perdían muchos kilos cuando se los juntaba, se los traía arriba del camión, arriba de los vagones del ferrocarril. El animal se amansaba, se conservaba el quilaje y se lo vendía en una época que había una desgravación impositiva por vender el ganado ya fuera de la época del primavera-verano, que era la época de engorde. Y se lo mantenía cuando llegaba el invierno, ya el pasto escaseaba, las heladas y demás, el animal la adelgazaba. Entonces, para que no adelgace, yo le daba un poco de forraje. Bueno, luego, volviendo al tema, entonces llevaban los invernadores y lo engordaban en las praderas. Luego comenzaron a engordarse a forraje, en los feedlot, en los engordes a corral. Entonces, así fue avanzando la ganadería, el engorde con el tiempo, y como ahí se ve una gran cantidad de animales que se están vendiendo, que están en los corrales para luego venderse, los remates antes comenzaban de mañana, seguían hasta el otro día, por ahí dentro del remate entraba más hacienda, había obviamente menos controles, y a veces el remate tardaba 2 o 3 días. Yo relaté en algún momento que me comentaron, después dijeron que no era así, que Cambá Castillo, que siempre iba a los remates, su famosísimo toro, se inspiró ahí en el remate por el mugido de los toros. Bueno, estamos ya finalizando este programa. En algún momento vamos a continuar con el tema de cómo fue evolucionando la ganadería, la genética, pero nos quedamos atrás con las pasturas. Pero esto lo vamos a ver en algún otro programa. Ahora sí, vamos a ir a un chamamé, el Tirabuzón, por Marcos y Antonio Coria.
Bueno, entonces fue El Tirabuzón, por Marcos y Antonio Coria. La música de este programa es seleccionada por Omar Tunino Lugo. Se le da lugar, se difunde la música de muchos de estos conjuntos, en este caso un dúo, de chamameceros que no tienen ningún cartel, que no grabaron, que no tienen las luces, que no tienen los escenarios, ni quizás el sonido y demás que tienen los conjuntos ya famosos, pero ellos conservan la esencia de nuestra música. Ellos son el cimiento de la música, de una música totalmente auténtica. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes a partir de la hora 21 estaremos nuevamente con un programa de similares características, recordando que mañana miércoles, luego del informativo de este canal, este programa va a ser reiterado y lo vamos a cargar en YouTube para que quede allí archivado y para que mucha gente que no está, muchos correntinos y no correntinos que están en otros lugares del país, de la provincia y del mundo, lo puedan ver. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.